Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos otra vez. En realidad, las dos últimas reuniones las teníamos grabadas. Ustedes saben, después que se levanta un poco todo este proceso del acuartelamiento o encerramiento o restricciones, pues yo tenía que viajar a mirar la obra, a retomar los temas misioneros, a ir a ver los hermanos de Nueva Jerusalén, de Córdoba. Igualmente estuve en Bucaramanga y ya estoy nuevamente aquí en Bogotá, preparado para lo que vamos a hacer esta noche e igualmente lo que vamos a hacer en el culto del domingo. Este domingo no olviden que tenemos culto de Santa Cena. Nuestro culto va en directo por YouTube. Así que usted va a estar pendiente, 9:30 de la mañana. Estamos abriendo nuestro culto de Santa Cena, donde usted puede pedir oración, participar, orar con nosotros. Pero además de eso, acuérdese, prepare desde ya los elementos de la Santa Cena. El pan, la copa, vístase bien, acomódese en su casa, en torno de su familia. Vamos a orar juntos, vamos a participar de esta fiesta solemne, de este recordatorio maravilloso que significa para nosotros la Santa Cena. Así que me alegra mucho saludarlos a todos. Gracias por sus oraciones desde el menor hasta el mayor. He viajado con mi esposa, con Doris, y con Angélica. Hemos estado también capacitando y preparando las iglesias donde recorrimos en los elementos de bioseguridad. Adicionalmente a eso, como les iré a contar el domingo, vamos a ver si alcanzamos a tener un video. Estuvimos entregando mercados, comida, entregando el televisor, van a ver las reacciones de la gente. Mucha lluvia, muy difícil el viaje a algunos lugares, ustedes lo van a ver, pero aquí estamos. Dios es bueno, Dios es fiel, su misericordia es grande, y volver a casa, volver a estar con ustedes para poder atenderlos en la oficina, para poder orar conjuntamente con ustedes, igualmente para participar del culto del viernes, pues eso me llena de alegría, pero igualmente me llenó mucho de alegría poder participar con nuestros hermanos en los lugares donde estuvimos. Compartimos con el pastor César, con Estefanía, con Andrés. Bueno, ya estaremos hablando un poco de eso. Así que gócense conmigo. No olviden, próximo domingo, Santa Cena. Prepare todo, aliste todo. No olvide también que siempre el primer domingo de cada mes, nosotros llevamos el mercado. Es la ayuda que llevamos a la iglesia, tomamos algo de nuestra alacena, compramos algo y lo llevamos a la iglesia para ayudar, para apoyar a los más necesitados y igualmente a los del equipo de ministerio. Este es un trabajo que se hace permanente, que lo hacemos nosotros a título personal, que lo hace la iglesia, que lo hace Rosario, que lo hace Angie, que lo hace Johncito, que lo hace John, que lo hacen las personas que trabajan con nosotros. Ellos nos ayudan con ese mercado a prepararlo, inmediatamente tomamos una lista de personas más necesitadas y de la manera que nos contactamos con ellos, porque es imposible en este tiempo visitar las personas, es realmente imposible visitarlas por razones de la pandemia, porque no queremos llegar a la casa de alguien que está enfermo y seguramente o enfermarnos nosotros o que la otra persona termine enferma. Eso es imposible. Las normas de bioseguridad no permiten visitar clínicas y hospitales. Nosotros enviamos el mercado o algunos hermanos envían a traerlo, o si tenemos que ofrendar a alguien o apoyar a alguien, lo hacemos y ustedes conocen nuestro comportamiento y nuestra actitud, pero Dios conoce nuestro corazón. Así que seguramente no se puede hacer con todo el mundo. Y eso hay que tenerlo muy claro. No se puede hacer con todo el mundo porque o no nos alcanza el tiempo o no tenemos la capacidad financiera y procuramos, escuchen esto para que ustedes lo tengan claro, procuramos hacer como la Biblia dice. La Biblia dice que debemos ayudar primero a nuestros hermanos en la fe.
Y en esa misma dimensión apoyamos a quienes apoyan la iglesia permanentemente, a quienes asisten a la iglesia, a quienes ofrendan a la iglesia, a los que son miembros de la iglesia. Esa es la prioridad. No quiere decir que no apoyamos a los demás. Sí los apoyamos y constante y permanentemente. Pero fundamentalmente lo hacemos a los creyentes en Cristo que se congregan en nuestra iglesia y que son fieles. Porque siempre habrá la oportunidad de decir una u otra cosa, pero ustedes saben la claridad con la que siempre hemos manejado esto. Adicionalmente a eso, la iglesia tiene un equipo de colaboradores, de personas que trabajan a nuestros lados, que son los encargados de cumplir estas tareas. Estas tareas las cumple la iglesia a través de los líderes o miembros del equipo ministerial. De ahí que es muy difícil que usted exija que el pastor vaya a visitar a una u otra persona. No olviden Hechos capítulo 6. Los discípulos tenían una gran discusión. O servimos a las mesas, o nos preparamos y oramos y estudiamos la palabra para compartirlo con la iglesia. Ahí fue precisamente el nacimiento del diaconado de la iglesia y de los ancianos de la iglesia. Es responsabilidad entonces de cada creyente participar y ayudar. Y cuando hablo de ayudar, y estoy hablando de este tema del mercado, es obligación de cada creyente participar ofrendando, diezmando para la obra, orando para que el Señor nos guíe, nos bendiga y nos dé fuerza y salud para hacer este trabajo. Así que domingo, próximo domingo, día de Santa Cena, nuestra ofrenda de sacrificio, que es llevar el mercado. Puede empezar a hacerlo desde mañana mismo, para que el domingo nosotros ya podamos hacer esta distribución, o el lunes o el martes, para nosotros el martes en la tarde o el miércoles empezar a seleccionar las personas que tienen esta necesidad. Entonces me alegra saludarlos, los bendigo a todos en el amor del Señor y reciban saludos de nuestros hermanos a quienes hemos visitado y gratitud en el corazón por esto que hacemos. Esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Y quiero que vayan mirando su Biblia en la segunda epístola de Timoteo, Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Vamos a orar al Señor, vamos a orar, vamos a poner nuestra vida en sus manos. Permanentemente estoy orando por la iglesia, estoy orando por ustedes, por sus necesidades, por sus dificultades, por sus luchas personales, por su ánimo y desánimo. Siempre estoy orando por cada uno de ustedes para que el Señor los guíe, los guarde y les provea. Y gracias a los que comparten conmigo sus testimonios, sus experiencias de fe, de cómo Dios obra por sendas misteriosas. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso que nos permites para estudiar tu palabra, para estar juntos, Señor, a través de las redes, para estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Gracias por la vida que nos has dado, por la salud y por la provisión. Gracias por la familia, por el empleo. Gracias, Señor, por guardarnos del mal. Venimos esta noche a estudiar tu palabra, agradecidos por permitirnos estar juntos, Señor, y habernos permitido proveer para nuestros hermanos en las obras que hemos visitado. Rogamos que esta noche tu palabra nos hable, nos bendiga, nos edifique, y que podamos, Señor, declarar firmemente nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Lo pedimos, Padre, en acción de gracias por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a leer segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 5, versículo 6 y versículo 7. Pablo, cuando le escribe a Timoteo esta segunda carta, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y le dice: por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante reflexión esta. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, a quien consideraba su hijo. Y era su hijo de ministerio, no era su hijo de sangre, era su hijo espiritual, que seguramente se había convertido a Cristo a través del ministerio de San Pablo. Timoteo era un hombre joven que había mostrado desde su conversión un gran amor y un gran acercamiento al servicio al Señor. Y parece en esta epístola que, como en la primera, que Timoteo tenía algunas dificultades con la iglesia porque la iglesia lo consideraba muy joven para guiarlos y para enseñarlos, cosa que a veces sucede también en algunas congregaciones. Porque alguien se convirtió y el Señor lo levantó y es muy joven, en cambio el otro ya 20 a 30 años en la iglesia y no ha pasado nada con él, entonces dice, ¿quién es este para que pueda enseñarme? Y de ahí que en la primera epístola Pablo diga, nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes y empieza a explicarle cómo hacerlo. En esta epístola tengo la sensación o la impresión que pareciera que Timoteo estaba atravesando por una dificultad, por un tiempo de desánimo. Un tiempo de desánimo como a veces es normal en nosotros. Y es normal en nosotros a veces cuando un poco perdemos la comunión. Por ejemplo, estos 5 o 6 meses que llevamos sin ir a la iglesia. Yo ahora le explicaba a Johncito, que está manejando los equipos acá, la importancia de la reunión. Porque no solamente la gente quiere ir al culto para escuchar la palabra, o para adorar en vivo y en directo, para depositar su ofrenda, sus diezmos, sino también para abrazar a su hermano, para saludarlo, para contarse experiencias, a veces para compartir sus dificultades. Por eso el culto en vivo y personalmente nos hace falta. De ahí que la misma palabra de Dios diga, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero en este tiempo de pandemia, el que sea a través de la radio o el que sea a través de este medio, pues a veces se vuelve un poco cansón o difícil, porque a veces la señal no funciona, porque nos pasa lo que nos pasó el miércoles pasado, que estábamos completamente seguros que el programa estaba completo y no aparecieron sino 6 minutos y 20. Y inmediatamente hubo que hacer todo un trabajo para repetirlo y gracias a Dios porque se pudo ver y he visto que hay una gran cantidad de hermanos que esperan esta reunión y lo vieron. Pero nada mejor que poder abrazarnos, no me digan que no, de poder saludarnos, de salir de la iglesia y comernos una empanada los miércoles y tomarnos un café o estar juntos y contarnos estas experiencias. Y entonces eso a veces, el alejamiento nos hace sentir un poco fríos, como lejanos, y a veces nos pone tristes. Y tengo la sensación que cuando Pablo escribe esta carta, a Timoteo estaba atravesando por una dificultad semejante. Y entonces él le empieza a animarlo y le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba por Timoteo como yo oro por ustedes. De la misma manera que el Señor Jesús oraba al Padre por sus discípulos y les pedía al Señor que los guardara del mal. Y él dice, él expresa su deseo. Dice, deseo verte. Es lo mismo que yo deseo de ustedes. No saben cuánto deseo tengo yo de verlos otra vez, de que compartamos, de que nos riamos juntos desde el púlpito, yo hablando con ustedes y ustedes riéndose, y cuando estoy predicando la palabra y ustedes tocados, y el que dice, aleluya, gloria a Dios, amén, así es, eso que me emociona, y de repente mientras estoy predicando la palabra, ver las lágrimas, y a veces el Espíritu Santo tocándome a mí y ver las lágrimas que corren por mis ojos, tocado por Dios. Pablo le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso que nos genera gozo. Pero le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Los escritores dicen que la abuela y, como dice Pablo aquí, la mamá de Timoteo eran creyentes cristianas. Parece que su papá era un gentil, pero que estas dos mujeres eran muy fieles al Señor.
Y entonces Pablo empieza a darle consejos. Y de esto quiero hablar yo esta noche un poco. Todos los días encontramos más doctrinas y estrategias diabólicas y satánicas que buscan apartarnos del Señor y hacernos renegar de la fe. Todos los días Satanás está inventando cosas y cosas y cosas. Y está colocando distracciones en nuestra mente, en nuestra vida, para que nosotros abandonemos el estudio de la Biblia, la oración, para que perdamos el ánimo de congregarnos, el ánimo de estar juntos a través de las redes, de vernos y de escucharnos. De ahí la importancia que tiene para nosotros mantenernos firmes, mantener firme nuestra convicción. Está claro para nosotros que la Biblia enseña, y el mismo San Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 5, dice que en este tiempo aparecerán muchos teniendo apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos, y dice, a estos evita. Ese es un tiempo de mucha confusión, donde las sectas, donde las doctrinas erradas, donde los apóstatas de la fe, donde los licenciosos que buscan acomodar la palabra a sus propios intereses, quieren confundir, quieren dañar la mente y el corazón de la gente, y como usted se encuentra desanimado o como usted se encuentra ahí como en esa lucha, puede ser muy fácilmente afectado. Aquí es donde aprovechan muchos para engañar a los creyentes y darles una visión distinta de lo que realmente tiene la palabra de Dios. De ahí que Pablo diga, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, la eficacia de ella. Y dice, a estos evítalos. No crean que no escriben a nuestros comentarios o nos llaman al teléfono para decir cosas y atrocidades, pero yo estoy preparado para eso. No voy a discutir con nadie, ni por inteligente ni por torpe que sea. No podemos entrar en esas discusiones, ni dar lugar a ellos. Por el contrario, este pasaje a mí me sorprende porque lo que Pablo está llamándonos es a mantenernos firmes en la fe, en la convicción, en la palabra que hemos recibido, en la que el Señor nos iluminó y llenó nuestro corazón, y que no permitamos que nada, absolutamente nada externo, venga a dañar nuestra fe. Algunos entonces están diciendo que la venida de Cristo es mañana, que las señales son evidentes. Claro que sabemos de las señales, pero también sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y estos que hablan de la venida de Cristo, que realmente no muestran con su vida, ni con su hogar, ni con su familia, ni con su forma de ser, que realmente son cristianos, hablan de un arrebatamiento o de una venida del Señor al cual ellos no van a estar. No van a estar sencillamente porque ellos no viven y no actúan como la Biblia enseña y como deben mostrar. Y aquí es Pablo llamando a Timoteo acerca de esto. Está diciendo, ten mucho cuidado con respecto a estas cosas. Y entonces a mí me sorprende, por ejemplo, el versículo 5. El versículo 5 dice claramente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando el texto habla aquí de la fe, está hablando de la doctrina que conocemos, de la doctrina que aceptamos y de la doctrina que nosotros practicamos. Está hablando de esta convicción de fe que nosotros traemos. Y él le habla de la fe no fingida. Y la fe no fingida es aquella que se practica como cristiano, la que nosotros vivimos a diario, es decir, no vivimos de engaños ni de hipocresías. Es esta doctrina que el Espíritu Santo reveló a nuestra vida. Por eso es que es necesario que nuestra fe sea verdadera. Pero no solamente que nuestra fe sea verdadera y nuestras convicciones sean verdaderas, sino que nosotros también lo seamos. Acuérdense, y he quedado de hablar acerca de esto, que llegará un día en que muchos dirán, Señor, predicamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y muchos dirán, Señor, y avisamos de muchas cosas, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y Pablo le está diciendo, yo cuando me acuerdo de ti, traigo a mi memoria la fe no fingida. Es decir, que Timoteo era un discípulo, era un creyente verdadero. De ahí que es necesario que nosotros valientemente nos mantengamos firmes. Y la única manera de mantenernos firmes es practicando obediencia a la palabra de Dios y vivir esta palabra. Porque es fácil decir que es cristiano. Porque es fácil decir que es creyente. Porque se puede caer en la modalidad o en la moda de decir, no, sí, yo soy cristiano, yo conozco a Dios. Y como les he dicho, conozco muchas personas que hablan bien del Evangelio, que explican los versículos muy bien. Sí, que usted los oye orar y oran bien. Y usted los oye hablar acerca de la venida de Cristo y nadie sabe nada mejor que ellos. Algunos que hablan de la santidad y nadie es más santo que ellos. Pero su vida no muestra, su vida no refleja lo que predican. Y cuando Pablo habla de Timoteo, le habla de una fe que no es fingida, de una fe que es verdadera. Y recuerdo aquí las palabras de San Juan. San Juan escribe en el capítulo 14, en el versículo 23, algo que el Señor Jesús dice acerca de esto. Vamos a escuchar que Angélica ha regresado otra vez y está con nosotros y va a leernos ese pasaje de la Escritura. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Escuchen eso, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará, y los dos vendremos y haremos morada en él. Eso es muy importante. El hecho de poder conocer la palabra y guardarla es vivirla. Mucha gente conoce la Biblia, pero no actúa como dice la Biblia. Mucha gente lee la Biblia, pero no practica la Biblia. De ahí que el texto pueda decir que ellos son oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces hay mucha gente que entra en esta condición y el Señor dice, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Y dice, y el hecho de que usted guarde la palabra de Dios, dice que mi Padre le amará y los dos vendremos y haremos morada en él. Y es lo que Pablo está diciendo. Nuestra fe no debe ser fingida. Nuestra fe debe ser una fe verdadera. Nuestra fe debe estar circunscripta estrictamente a lo que la palabra de Dios dice. Pero observen lo que dice el versículo 24 de ese mismo capítulo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces observe qué quiere decir este versículo. Usted no puede decir al Señor yo te amo porque usted canta y adora y levanta las manos. Usted no puede decir que porque usted da regalos o lleva al mercado o ofrenda o diezma en la iglesia es la señal evidente que usted ama a Dios. No. El texto dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que no me ama, mi palabra no guarda. Entonces habría que revisar cómo es nuestra fe. ¿Una fe fingida? Y cuando estoy hablando de fe aquí, estoy hablando de la doctrina, de lo que creemos. Yo creo que el Señor Jesucristo salva, ¿lo cree usted? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo sana? ¿Usted lo cree? Sí, nuestra doctrina habla de la sanidad divina. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo? Yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo volverá a levantar su iglesia? Yo creo en que el Señor volverá a levantar a la iglesia. Yo creo que habrá un día en que el Señor vendrá y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos los que estemos acá, y los que no, pues resucitaremos para estar en el Señor. Creo que iremos al juicio y que después del juicio entonces disfrutaremos. Y hay toda una palabra escrita y desarrollada que en cualquier día podríamos empezar a desarrollar sobre este tema.
Pero aunque yo creo todo esto, debo practicarlo. Porque si usted lo oye, lo escucha y dice que lo cree, pero no lo practica, no está haciendo nada. El Señor Jesús dijo en Juan 8, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi doctrina, si queremos decirlo así, digámoslo así, el que guarda mis doctrinas nunca verá la muerte. Es decir, que esto nos da la garantía de la vida eterna. Esto nos da la garantía de la vida eterna, el guardar fielmente la doctrina de la fe, la que hemos conocido, la que nos ha traído a la luz de Cristo, la que nos ha reflejado su amor y su misericordia. Allí en el versículo 13 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, San Pablo habla acerca del final o habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y él dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de peor en peor, engañando y siendo engañados. Pero mire lo que le dice a Timoteo. Pero persiste tú. Escuche esa palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y además te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Oiga, la palabra clave aquí es persiste. Hay momentos de mucha dificultad. Hay ataques de duda en nuestra mente a veces a veces en nuestro corazón. Es una estrategia diabólica y satánica para hacernos fallar frente a Dios. Pero la persistencia es determinante. Persiste tú. Hay cosas que no entiendo, pero las acepto porque vienen de Dios. Hay cosas que no comprendo, pero sin embargo digo, Señor, es tu palabra y es tu voz y yo la acato. Eso es importante. Pasa lo mismo que pasa en nuestro país con los jueces, la Corte Suprema. Hay determinaciones de ellos que no nos gustan, pero hay que acatarlas porque esa es la autoridad. Exactamente mismo pasa con Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú persiste, mantente firme en lo que has aprendido, en lo que ya te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, escuche esto, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice, toda la escritura, digamos, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, escuche, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué es esto? Y Él dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vivamos valientemente nuestra fe. En medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, valientemente mantenemos nuestra fe y nuestra integridad. Y no es tiempo para estar pensando allá o acá, fidelidad, firmeza y carácter cristiano. Pablo no solamente habla aquí de la doctrina de la fe, sino que habla del don de Dios. El versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Probablemente el don del cual Pablo habla aquí a Timoteo está hablando de su ministerio. Cómo Timoteo había sido escogido por Dios. Cómo Dios lo había llamado para servirle en la obra del ministerio. De hecho, que creo que de eso habla porque en otros versículos él está hablando acerca de este llamado. Dios le dio un talento, un don, el don de la palabra. Y aquí vale la pena que nosotros revisemos este concepto. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? Es un llamado
a enseñar la palabra, mantente firme entonces. ¿Es un talento, es un don, es la música? Pues yo espero que al terminar todo este tiempo de pandemia, seas mejor músico que antes de la pandemia. Que prediques mejor después de la pandemia. Que cantes mejor. No entierres tu don ni tu talento, al contrario, ponlo al servicio. Y si el Señor te llamó a enseñar la palabra, entonces seas mejor maestro después de la pandemia, porque todo este tiempo tú has persistido y te has mantenido a sabiendas que Dios te dio un don y Él le dice claramente, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si Dios te ha dado un don, entonces no lo descuides. Ya en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 14, Él le dice, ya le había dicho, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La esencia es no descuides el don. Entonces ahora yo te estoy llamando como pastor. Predica más. Utiliza los medios, graba las predicaciones. Graba los mensajes y envíamelos para yo escucharlos. No pienses que es solamente estar en casa y el miércoles y el domingo. No, ejercítate en la piedad, ejercítate en el amor, en el ministerio. Qué bueno cuando alguien me escribe y me dice, pastor, estoy estudiando y acabo de hacer este mensaje y me lo envían a mi WhatsApp y yo los escucho, los puedo escuchar, los puedo oír. Y eso me emociona. Cuando alguien dice, pastor, estoy estudiando la música, estoy haciendo, eso nos emociona, eso nos ayuda. Por eso, no descuides el don que Dios te dio. Si es en la palabra, pues en la palabra. Si es en la música, pues dedica horas a tocar ese instrumento o a tocar otros instrumentos musicales. No puedes encerrarte a ver televisión y novelas todo el día. Hay tiempo para que te dediques a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, la fidelidad es usar valientemente el don que Dios nos dio. Reitero, ¿cuál es tu don? Pregúntatelo. Orar, interceder, evangelizar, orar por los enfermos, enseñar a los niños, servir. Acabamos de llegar de Córdoba y allá en Nueva Jerusalén, en el campo misionero, habían muchos niños queriendo escuchar. Van a ver fotos de niños en la clase, niños completamente desnudos, sin ropa, sin tapabocas, porque no tenían tapabocas. Gracias al Señor por una hermana, la hermana Mariela Salazar, que se puso en la tarea de hacernos tapabocas hermosos. Yo quería quedarme con uno de esos, pero no me servían. Y era ponérselo a los niños felices y compartirles el mensaje de Dios. Este es un tiempo de mucha desilusión. Después de toda esta pandemia va a quedar mucha tristeza, mucho desasosiego en mucha gente. Y este es el tiempo para que tú que enseñas a los niños, prepara lecciones, idea clases, haz figuras, trabaja en esto. A ti que te gusta evangelizar, y vuelvo a insistir en lo mismo, este culto será importante en la medida no que ustedes lo vean y lo oigan, sino que ustedes lo vean, lo oigan y envíen este link a mucha gente. A ti que te gustaba salir puerta a puerta, casa por casa, hablar con el vecino, hablar con el señor de la tienda, con el de la droguería, con el del supermercado y no lo puedes hacer, envía el link a todo el que tú tienes, envía el link de esta palabra para que esta palabra llegue al corazón de ellos. Ese es tu don, desarróllalo. ¿Sabes que hay enfermos? Pues únete al culto del viernes y di, hermana Rosario, quiero participar, déjeme orar por los enfermos y participen. Eso es. Use ese don valientemente, porque el Señor lo recompensará. Pablo escribe a Timoteo cuando le habla de avivar, Significa reavivar un fuego. Avivar significa reavivar un fuego que está apagándose. Tal vez, como dije al principio, Timoteo estaba desanimado por el trabajo en la iglesia de Éfeso.
Pero Pablo le recuerda su llamado del Señor. Y yo vine esta noche y Dios me habló para hablarle a usted. Vengo a recordarle que tiene un llamado de Dios, que usted no puede dejar desanimarse, que al contrario, tenemos que preparar nuestros ejércitos de salvación para después de este tiempo de dificultad y de pandemia. Escuché esta semana en Bucaramanga a un hermano hablar acerca de una solicitud que hizo para ir al Hospital San Camilo para enfermos mentales. Y cuando llama para esto, le contesta a la niña: Señor, está lleno, completamente lleno, no hay un cupo, hay gente haciendo reserva, hay una lista de espera. Escuchen, un hospital mental en Bucaramanga. Hay una lista de espera y cada persona que está esperando debe pagar 6 millones de pesos. Quiere que lo ponga en lista de espera porque está absolutamente lleno. Tenemos un pabellón solamente lleno de empresarios, de hombres importantes, de gerentes de empresas que están en la clínica de reposo, porque no han soportado el tiempo de esta pandemia, el encerramiento, la crisis financiera. Toda esta gente necesita a Dios y nosotros somos los responsables. Usted que tiene un llamado, usted que proféticamente Dios le ha hablado, usted que se ha ejercitado en la piedad, usted que predica la palabra, usted que la enseña, usted es responsable. Por eso Pablo le dice esto. El miedo de servir al Señor y la timidez no forman parte de los dones de Dios para nosotros. Pues esta noche, digámosle al Señor: me mantendré firme, me mantendré fiel, me mantendré constante, sirviendo al Señor. No deben olvidar un texto bíblico que es muy importante para nosotros, para ustedes y para mí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Mire lo que Pablo está diciendo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren las palabras: fieles, constantes, creciendo. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque esto no es en vano. Y el propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo era darle a los creyentes poder para testificar. De ahí que cuando Pablo escribe a Timoteo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo era dar poder. Y ustedes y yo tenemos el poder para hacerlo. Antes del poder de la llenura del Espíritu Santo, los discípulos estaban confundidos. Acuérdense que tenían una gran discusión quién iba a ser el mayor en el reino. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense a Judas vendiendo al maestro, Pedro negándole, Tomás dudando. Ellos tenían miedo. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Les dio poder para proclamar, para hablar, para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos. Es en este tiempo donde el Espíritu Santo tiene que impartirnos el amor, o nos imparte el amor hacia los demás, hacia el perdido, hacia la familia, hacia el país. Por eso insisto en la importancia de tomar este link y enviarlo, o escúchelo y envíelo. El Espíritu Santo nos imparte una mente sana, que nos da la sabiduría para vivir conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Ya hemos hablado de esto. Así y de esa manera, con la palabra, dominaremos nuestro espíritu, nuestras pasiones y nuestras emociones. Concluyo entonces diciendo esto: la fidelidad a la verdad de la fe, o a la doctrina de la fe y del Evangelio, y la práctica valiente de los dones impartidos por Dios a través del Espíritu Santo, hará que nos mantengamos firmes, cobijados con el poder y la autoridad dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Usted me dirá: pastor, es que este sistema de trabajo que tengo ahora, yo soy profesor, yo soy maestra, yo trabajo en un call center y estoy todo el día frente a las redes, frente a esto. Pues yo sé que ha tocado hacer esto, yo lo sé, yo oro por usted.
para que el Señor le dé fuerzas y le dé gracia en su trabajo, para que el Señor le fortalezca, le dé sabiduría, le dé salud. Pero usted debe recibir esta noche esta palabra, la misma que Pablo le dio a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendiciones a todos. Me alegra volver a estar en vivo, en directo con ustedes. El domingo estaré con ustedes en la Santa Cena compartiendo la palabra de Dios. Les insisto, no están solos. El Señor está a nuestro lado. Su pastor, su equipo de ministerios, la iglesia está velando y orando para que nada les falte espiritual ni materialmente, y para que la fortaleza de Dios llegue a ustedes a través de esta palabra. Los bendigo esta noche con toda bendición material y espiritual. Pido a Dios que los guarde, que los bendiga, y que en el inicio ya de este mes de octubre sea un mes de tremenda bendición. Que la gloria de Dios nos cubra y nos asista. Gracias por estar pendientes de este culto. Ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Exaltamos tu nombre y te glorificamos. Nos ponemos en tus manos. Pedimos que nos ayudes para mantenernos firmes, fieles, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque sabemos que este trabajo no es en vano. Gracias por tu misericordia y por esta palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Una feliz noche. Que descansen. No olviden, nos vemos el domingo.